Jon Jones es sin discusión el peleador más grande que este deporte haya visto. A lo largo de su carrera en la UFC ha enfrentado a auténticas leyendas, hombres que prometieron una y otra vez ser quienes pondrían fin a su reinado. Cada uno habló con confianza, cada uno juró que sería el elegido para destronarlo, pero la historia siempre terminó igual, sin poder cumplir sus palabras y siendo testigos de la grandeza de Jon, quien lo silenció con su dominio absoluto. En este video vamos a revivir esos momentos épicos, lo que decían los rivales antes de entrar a la jaula, llenos de seguridad y ambición, y cómo el GOAT no solo los derrotó, sino que dejó claro por qué es el mejor de todos los tiempos. Prepárate para descubrir cómo el campeón hizo que cada oponente aprendiera de la manera más dolorosa. Pero antes, suscríbete al canal para que Jon Jones no se enfade contigo. Jon Jones vs Rampage Jackson. Tras coronarse como el campeón más joven en la historia de la UFC a los 23 años, Jon Jones estaba listo para comenzar a forjar su legado como uno de los grandes, pero para consolidarse necesitaba enfrentarse a rivales de élite y demostrar que no solo era el futuro, sino también el presente del deporte. Su primera defensa del cinturón llegaría contra un hombre que infundía respeto en toda la comunidad de las MMA, Quinton Rampage Jackson. Rampage no era cualquier oponente, era una leyenda viva del deporte, ex campeón de la UFC y una de las estrellas más icónicas de la extinta promotora Pride. Conocido por su devastador poder de knockout y su intimidante presencia, Rampage no era un rival que se pudiera tomar a la ligera. Además, su experiencia y su hambre por recuperar el cinturón lo convertían en una amenaza real para el joven campeón. En la previa del combate, Rampage no ocultó su confianza, declaró que Jones no había enfrentado a alguien con su calibre y que su golpeo sería la clave para frenar el ascenso meteórico del campeón. I'm coming in a win-win situation. This one few times. My last fight I was in a lose-lose situation. This time in a win-win situation. Por su parte, Jones respetaba el historial y el poder de su rival, reconociendo públicamente que Rampage era no solo uno de los peleadores más intimidantes a los que había enfrentado hasta ese momento, sin embargo tenía claro que estaba listo para demostrar que había una nueva era en la división y que él era el líder indiscutido de esta. Cuando llegó el combate quedó claro que Jon Jones no solo era un fenómeno físico, sino también un estratega en la jaula. Desde el primer momento, Jones utilizó su alcance y creatividad para mantener a Rampage a raya. Cada intento del veterano por cerrar la distancia fue frustrado por las técnicas poco ortodoxas del campeón. Codazos, patadas al cuerpo y maniobras que parecían imposibles mantuvieron a Rampage constantemente en defensa. Aunque Rampage intentó mantenerse en la pelea, la diferencia en habilidades era evidente. Jones lo desarmó completamente, controlando cada aspecto del combate y llevándolo a un territorio donde Rampage parecía fuera de lugar. Finalmente, en el cuarto asalto, Jones cerró la pelea con una impecable guillotina, obligando al veterano a rendirse. Fue un momento en el que dejó claro que la nueva era de la división semipesada tenía un rey indiscutido. Después de la pelea, incluso Rampage tuvo que admitir la grandeza de Jon Jones. En la conferencia de prensa, elogió al joven campeón reconociendo que era mejor de lo que esperaba y que su talento estaba a un nivel que no había visto antes. I have to say I gained respect for Jones, as you guys can see, because he actually fought me and did some great stuff. Con esta victoria, Jones no solo retuvo el título, sino que dejó una declaración contundente. El reinado del campeón más joven estaba apenas comenzando y nadie parecía capaz de detenerlo. Jon Jones vs Lyoto Machida. Tras su dominante victoria contra Rampage Jackson, Jon Jones se preparaba para otra defensa de título. Esta vez su oponente sería Lyoto Machida, un peleador único que traía consigo un estilo de karate que había desconcertado a prácticamente todos los que se habían enfrentado a él. Machida no solo era un ex campeón de la división, sino también un atleta que muchos consideraban uno de los más técnicos y difíciles de descifrar. Con su habilidad, precisión y su enfoque basado en el contraataque, Machida parecía ser la prueba definitiva para el joven campeón.
En las entrevistas previas, Machida se mostró confiado. Declaró que su estilo impredecible sería el antídoto perfecto contra la creatividad y el alcance de Jones. Con la experiencia de haber peleado contra algunos de los mejores de la división, Machida aseguró que estaba preparado para encontrar los puntos débiles de Jon y explotar cualquier error que cometiera en el octágono. Then, I don't have predict for this fight, but I know that wherever this fight is going on, I'm ready. Por su parte, Jones también reconocía la dificultad del reto. Sabía que enfrentarse a alguien como Machida requeriría más que fuerza bruta, necesitaba inteligencia y paciencia. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que no había un estilo ni estrategia que pudiera superarlo. Cuando la pelea comenzó, quedó claro que Machida estaba dispuesto a cumplir su palabra. En el primer asalto, el brasileño utilizó su movimiento rápido y su capacidad para atacar desde algunos ángulos inesperados para conectar varios golpes significativos, dejando a Jones con más preguntas que respuestas. Fue uno de los pocos momentos en la carrera de Jon donde parecía que el campeón estaba siendo superado. La precisión de Machida incluso llevó a muchos a pensar que podría lograr hazañas de destronar al rey joven. Sin embargo, el verdadero genio de Jon Jones salió a relucir en el segundo asalto. Ajustó su estrategia, redujo la distancia y comenzó a imponer su ritmo, utilizando su alcance y su habilidad para mezclar ataques. Empezó a desmantelar el plan de Machida pieza por pieza. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más icónicos de su carrera. Tras conectar un devastador codazo que dejó a Machida visiblemente afectado, Jones aprovechó la oportunidad para aplicar una guillotina de pie. La sumisión fue tan precisa y brutal que dejó al brasileño inconsciente en cuestión de segundos. La imagen de Jones dejando caer el cuerpo inerte de Machida al suelo mientras caminaba hacia su esquina con una calma inquietante quedó grabada en la memoria de los fanáticos de la MMA. Fue una declaración de poder y técnica que dejó claro que Jones no solo era un luchador físicamente dominante, sino también un maestro en adaptarse a cualquier situación. Después del combate, Lyoto Machida mostró su respeto hacia el campeón, reconociendo que Jon era un talento excepcional, alguien que estaba redefiniendo lo que significaba ser el mejor en las MMA. Para Jones, esta victoria fue más que una defensa del título, fue una consolidación de que podía superar cualquier reto sin importar cuán complicado o impredecible fuera. Este combate marcó un antes y un después en la carrera de Jones, quien demostró que no solo podía competir contra estilos poco convencionales, sino que podía superarlos de manera aplastante. Jon Jones vs Rashad Evans. La pelea entre Jon Jones y Rashad Evans no era una simple defensa del título. Este combate estaba cargado de historia, emociones y una rivalidad que había comenzado mucho antes de que ambos subieran al octágono. Lo que antes fue una relación de compañeros y amigos en el prestigioso equipo de Greg Jason MMA se convirtió en un enfrentamiento lleno de tensiones y declaraciones incendiarias. Rashad Evans, ex campeón de peso semipesado, había sido una figura clave en el ascenso de Jon Jones. Cuando Jones ingresó al equipo, Rashad era una de las estrellas más brillantes del gimnasio y en ese momento lo consideraba como su heredero, pero todo cambió cuando Jon ascendió rápidamente en la división y tomó el cinturón que Rashad alguna vez sostuvo. La tensión entre ambos explotó cuando quedó claro que tarde o temprano tendrían que enfrentarse. Evans aseguró antes del combate que conocía cada uno de los puntos débiles de Jones. Habían entrenado juntos durante años y Rashad creía que ese conocimiento sería la clave para destronar al campeón. Durante las conferencias previas no se guardó nada, acusando a Jon de traicionar la confianza del equipo y de ser un peleador que aún no había enfrentado un verdadero desafío. I don't respect Jon as a person. I think Jon is fake just by even sitting here and saying that this is not going to be personal. Of course this is personal. Para Evans, este no era solo un combate por el título, era una cuestión de orgullo y de demostrar que él seguía siendo el alfa de la división. Jon Jones, por su parte, trató de mantener la calma, pero no pudo evitar dejar entrever que la rivalidad también lo afectaba. Aunque trató de evitar caer en el juego de Rashad, dejó claro que estaba listo para demostrar que, con o sin historia personal, era el mejor peleador del mundo. Oh, it's a gigantic fight. I'm excited to be here, baby, and I'm ready to tear some heart out.
Cuando la pelea comenzó, quedó claro que Jon había llevado el conflicto personal al octágono de manera estratégica. Utilizó su increíble alcance para mantener a Evans a distancia, frustrando cada intento de acercarse. Con una combinación de codazos, patadas y golpes certeros, Jones controló el ritmo del combate desde el primer asalto. Su creatividad en el octágono brilló una vez más, encontrando ángulos imposibles para atacar y desarmando a Evans paso a paso. En el segundo asalto, Jones conectó un codazo que dejó a Evans tambaleándose, marcando uno de los momentos más destacados de la pelea. Aunque Rashak intentó responder, la diferencia en habilidades y alcance era demasiado evidente. A pesar de su experiencia, Evans no logró encontrar la manera de cerrar la distancia ni de implementar su juego. La pelea se extendió durante 5 asaltos, pero fue una exhibición de dominio absoluto por parte de Jon Jones. Cada intercambio, cada intento de ataque por parte de Rashad fue neutralizado por el campeón, quien se mantuvo siempre un paso adelante. Al sonar la campana final, no quedaban dudas sobre quién era el mejor. Los jueces le otorgaron la victoria a Jon Jones por decisión unánime, pero el resultado ya era evidente mucho antes de que se anunciara. Después del combate, Rashad Evans mostró respeto hacia el campeón, aunque no dejó de lado la amargura de haber perdido. He's got a lot better. He was able to keep me from doing what I really wanted to do. So I got to give him his respect, and he's champion. Por su parte, Jon Jones dejó en claro que, aunque la rivalidad había sido intensa, para él esto era solo otro escalón en su camino hacia la grandeza. Este enfrentamiento no solo fue una de las peleas más esperadas de la carrera de Jones, sino que también simbolizó su capacidad para mantenerse firme bajo la presión emocional. Con esta victoria, Jon reafirmó su lugar como el rey indiscutido de la división semipesada, demostrando que no había rival, ni siquiera uno que lo conociera tan bien, que pudiera detener su ascenso imparable. Jon Jones versus Vitor Belfort. Enfrentar a Vitor Belfort era un reto único para Jon Jones. Belfort, un veterano legendario del deporte, había pasado por todas las etapas de las MMA, desde ser un joven prodigio hasta convertirse en uno de los peleadores más temidos de su generación. Conocido por su agresividad, su explosivo poder de knockout y su experiencia en jiu-jitsu brasileño, Belfort representaba un peligro real incluso para alguien tan dominante como Jones. El combate fue un choque de generaciones. Belfort, con su experiencia y legado, llegaba como un peleador resurgido, lleno de confianza y listo para demostrar que aún tenía lo necesario para destronar al joven campeón. En las entrevistas previas, Vitor aseguró que había estudiado a Jones y que estaba listo para aprovechar cualquier error. So there's not a lot of fighters, a lot of people that, oh, I'm this, I do this, I live for you. No, it's like my commitment is this. I'm ready. Para muchos, el estilo agresivo y su capacidad para finalizar peleas en cualquier momento eran las herramientas necesarias para acabar con el reinado de Jon. Por su parte, Jones veía a Belfort como un desafío serio, pero no como un obstáculo insuperable. A pesar de reconocer el historial de su rival, estaba decidido a demostrar que su talento y habilidades estaban en otro nivel. La lucha no era solo una defensa del título, era una oportunidad para reforzar su legado enfrentando a uno de los nombres más importantes en la historia del deporte. Cuando comenzó la pelea, el mundo de las MMA quedó en vilo en el primer asalto. Belfort, aprovechando un descuido de Jones, atrapó al campeón en un armbar que parecía destinado a terminar la pelea. Por un momento, los fanáticos vieron lo que parecía ser la primera derrota de Jon Jones. La hiperextensión del brazo era evidente y la presión era brutal. Sin embargo, en un despliegue de resistencia, corazón y una calma impresionante bajo presión, Jones se negó a rendirse. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logró salir de la llave, dejando a Vitor y a todos los espectadores atónitos. Ese momento marcó un punto de inflexión en el combate. A pesar de la presión inicial, Jones demostró su capacidad de recuperación y que no tenía límites. En los asaltos siguientes comenzó a imponer su ritmo, utilizando su alcance, creatividad y la fuerza para desmantelar lentamente a Belfort. Cada golpe y cada movimiento mostraban por qué era considerado el peleador más completo de su generación. En el cuarto asalto llegó el desenlace. Después de dominar a Vitor en todas las áreas del combate, Jon encontró la oportunidad perfecta para cerrar la pelea. En un giro poético, fue Jones quien terminó sometiendo al experto en jiu-jitsu con una llave de brazo impecable. La sumisión no solo marcó el final del combate, sino que dejó un mensaje claro. Jon Jones no solo era un maestro del striking, sino también una fuerza imparable en la lucha en el suelo. Tras la pelea, Belfort mostró su respeto por Jones, reconociendo que había enfrentado a un peleador verdaderamente especial. I always had a respect for him. I knew he was a very good champion, and I thought I really had their arm, but
he fought through it, you know. He did great. Por su parte, Jon agradeció el desafío, pero dejó claro que ningún oponente, por experimentado o explosivo que fuera, podía detener su ascenso. Esta victoria fue un recordatorio de que Jon Jones no solo es un peleador talentoso, sino también alguien capaz de superar la adversidad más extrema, escapar del armbar de Belfort y luego someter al veterano con una llave propia consolidó aún más su lugar en las cimas de las MMA, dejando claro que el campeón estaba en una liga completamente diferente. Jon Jones vs Chael Sonnen. Chael Sonnen, el autoproclamado gángster del West Lane, es conocido tanto por su habilidad para vender peleas como por su capacidad para generar polémica con sus palabras. Sonnen había construido su reputación como uno de los mejores provocadores de la MMA, con un carisma inigualable que hacía que todos quisieran ver sus combates, ya fuera para verlo ganar o perder. En esta ocasión, Sonnen subió a la división semipesada para enfrentarse a Jon Jones, respaldado por su incansable habilidad para hablar y su gran experiencia como luchador de élite. Antes del combate, Chael no escatimó en sus palabras, aseguró que Jon Jones era un campeón sobrevalorado, alguien que había tenido suerte en sus peleas anteriores y que finalmente enfrentaría a un peleador con mentalidad y la precisión necesaria para derribarlo. Prometió sofocar al campeón con su estilo agresivo, su lucha incesante y su confianza absoluta en que no solo podía vencerlo, sino humillarlo. Para Sonnen, este no era solo un combate, era una oportunidad de oro para coronarse campeón y demostrar que podía romper cualquier barrera. I could take Jon Jones down anytime I wanted to. I'm a two-time national champion. I got a silver medal from the World Championships. That says I can take Jon Jones down. Jon Jones, sin embargo, se mantuvo tranquilo durante toda la promoción, confiaba plenamente en su talento y sabía que no necesitaba entrar en el juego de palabras de Chael. Aunque reconocía la capacidad de Sonnen para promover la pelea, también entendía que, una vez que la jaula se cerrara, las palabras de Chael no lo protegerían de su dominio absoluto. Cuando llegó el día del combate, las expectativas de una pelea cerrada se desvanecieron rápidamente. Desde el inicio quedó claro que Jon Jones estaba en una liga completamente diferente. Utilizando su ventaja física, su increíble alcance y su habilidad para controlar cada aspecto del combate, Jones tomó el control desde el primer segundo. Sonnen intentó implementar su estrategia de presión constante, pero fue neutralizado con facilidad. En el suelo, donde muchos pensaban que Sonnen tendría la ventaja debido a su experiencia como luchador olímpico, Jones mostró por qué es considerado uno de los peleadores más completos en la historia de las MMA. Con golpes precisos y un control impecable, Jon desmanteló a Chael sin permitirle generar ni un solo momento de peligro. La diferencia de habilidades y físicos eran tan evidentes que parecía más una clase magistral de MMA que una pelea por el título. El desenlace llegó rápidamente en el primer asalto. Jones llevó a Sonnen al suelo y desde allí desató una ráfaga de golpes devastadores que obligaron al árbitro a detener el combate. Sonnen, quien había prometido arrasar con el campeón, no tuvo más opción que aceptar la derrota. En menos de 5 minutos, Jon Jones había defendido su cinturón de manera contundente, dejando claro que ningún luchador, sin importar cuánto hablara, podía acercarse a su nivel en la jaula. El combate terminó con un giro inesperado. A pesar de su victoria dominante, Jones reveló después que había sufrido una lesión grave durante el combate, fracturándose un dedo del pie en el proceso. Sin embargo, incluso lesionado logró mantener un dominio absoluto, lo que solo reforzó la percepción de que era un campeón imparable. Chael Sonnen, fiel a su estilo, aceptó la derrota con gracia y elogio a Jones, y luego elogió a Jones por su desempeño. Sin embargo, no dejó de lado su carisma característico, asegurando que, aunque Jon ganó, todavía no podía hablar tan bien como él. Para Jones, este combate fue otra oportunidad para demostrar que no importa lo ruidoso que sea un oponente fuera de la jaula, lo único que importa es lo que sucede dentro de ella. Esta pelea consolidó aún más el legado de Jon Jones como un campeón dominante, capaz de superar cualquier tipo de desafío, ya sea físico o psicológico. Chael Sonnen, con toda su habilidad para generar expectativas, simplemente no tenía las herramientas necesarias para competir con uno de los peleadores más talentosos en la historia de la MMA. Y así cerramos este viaje por las palabras y acciones de los rivales de Jon Jones antes y después de enfrentarse al campeón más dominante de la historia. Hemos visto cómo sus promesas se desvanecieron ante la implacable grandeza del GOAT. Si quieres más historias como estas, llenas de drama, rivalidades y momentos inolvidables, asegúrate de suscribirte, darle like y activar las notificaciones.